Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al primer episodio de este espacio denominado Viaje al Centro del Humano. Bien, ¿cómo quiero comenzar este primer capítulo? Wow, he estado meditando en el sentido de he estado pensando acerca de todos los temas de los que quiero hablar, que no son pocos, son bastantes, los temas que a mí, en lo personal, me parece que es muy importante que podamos discutir, sobre todo en la forma en la que estamos viviendo hoy en día. Y como primer capítulo lo que quiero hacer, porque estuve revisando mucho material, quiero contarles acerca de este libro que tengo aquí. Este libro se titula The Wounded Healer, que en castellano sería El curador herido. Este libro está escrito por un médico psiquiatra libanés que se llama Omar Reda. Quiero contarles un poquito acerca de él, que no lo he terminado de leer todavía, pero quiero contarles un poquito acerca de por qué quiero hacer el primer capítulo de Viaje al Centro del Humano sobre este tema en particular. Bien, cuando yo, no sé si ya les conté, pero cuando yo estaba trabajando cuidando a una enferma de Alzheimer, justamente porque no tenía, no decir las herramientas, sino que nunca había tenido la experiencia de cuidar a un enfermo, es que de alguna manera sentí que necesitaba educarme al respecto. Y entonces fui a la librería, me compré este libro, que yo creo que es maravilloso en realidad, porque lo que dice es muy importante y quiero leerles, porque lo traduje, un trozo importante. Entonces, dice así, voy a leer, dice, la Enciclopedia del Trauma, según Figli 2012, describe el trauma como una penetración que varía en severidad de menor a letal, una que deja cicatrices y vulnerabilidad. El trauma a gran escala, como los desastres naturales, puede causar disrupciones mayores a múltiples sistemas ecológicos. Sin embargo, es la violencia interpersonal y la brutalidad humana lo que tiende a herir profundamente la psique y herir el alma de sus sobrevivientes. Esto es cierto para los clientes que servimos y es cierto para nosotros como sanadores heridos. Continúo, dice, el trauma ataca el alma. Después de sus primeros tres efectos, el impacto inicial, el agotamiento y el duelo, el cuarto y más crucial impacto del estrés traumático es en el alma. Las heridas de creencias pueden interrumpir permanentemente las asunciones de amor, bondad, perdón, moralidad, valores, principios, identidad, convicciones, ideales, religión, significado y propósito. El agotamiento se despliega de asaltos traumáticos repetidos en la psique. Sí, ataques repetidos en el alma pueden causar rupturas y disrupciones mayores. Sin embargo, podemos ayudar a prevenir el daño permanente si aprendemos cómo autosintonizarnos para consolar nuestras almas. Este libro y por qué se denomina el curador herido. En la mitología griega, yo no conozco mucho sobre el tema, pero hay un personaje en la mitología griega denominado Quirón. Eh, Era una especie como de centauro. Y entonces, en una batalla, ha sido
malherido por una lanza o por una flecha y él eh, vive con dolores constantes y en un proceso de autosanación, de alguna manera, lo que hace es empatizar con el dolor y aprende a curarse a través del dolor que ha vivido y se convierte en un curador o un sanador. El doctor Omar Reda es libanés y debido a las guerras que han existido en su país, él tuvo que solicitar el exilio para salir de ese contexto traumático. Y entonces él, además como médico y como psiquiatra, está en constante relación con seres humanos que viven procesos muy traumáticos y dolorosos en un contexto hospitalario. Y de ahí es que nace este concepto del curador herido, del curador herido, y particularmente de lo que habla es de los cuidadores. En inglés se llaman caregivers, y ese era el rol que yo tenía, además, trabajando cuidando a un enfermo de Alzheimer. Un caregiver, o es el dar cuidado. Podría ser una traducción más literal, dar cuidado. Entonces, nosotros vemos que existen personas que se dedican a esto de manera profesional, estoy hablando de enfermeros, técnicos paramédicos, médicos, todo el staff o la mayoría de las personas que trabajan en un centro hospitalario están dedicados a entregar servicios que le ayuden a las personas a sanarse. Generalmente temas físicos, pero los psicólogos, por ejemplo, los psiquiatras, nos dedicamos particularmente a trabajar con temas de salud mental. Y son temas profundamente complejos, porque el ser humano de por sí es complejo. Los trabajos como el de caregiver son trabajos que son poco visibles y muy pocos, excepto aquellos que trabajan en eso, e incluso que no son remunerados por ello, pueden comprender lo que significa cuidar de otro ser humano y sobre todo cuidar de un enfermo. O depende del contexto, depende de la situación y depende del individuo particular, porque cada caso es único y cada caso es diferente. Pero a mí, en lo personal, este libro, que todavía no lo he terminado de leer, me ha ayudado muchísimo a poner en contexto lo que significa cuidar a un enfermo y lo importante que es, sobre todo, y esto es algo que yo aprendí con esta experiencia, es la importancia de cuidarse uno mismo. Ya sea que tengas que cuidar de otro ser humano o no, pero probablemente en el contexto de tener que cuidar a otro ser humano es mucho más relevante e importante cuidarse a sí mismo, por el agotamiento que significa cuidar a otro ser humano. Em, pero en la mayoría de los casos es el contexto o la situación en las que se da. Y justamente de eso es lo que yo quiero que conversemos hoy día o contarles un poco, más allá de la experiencia que yo haya tenido o no, lo que yo saco como conclusión, o por lo menos con lo que yo me quedo de la experiencia que yo tuve de manera muy personal, eh, es que el trabajo de cuidador es un trabajo profundamente solitario. Es muy desgastante y además es un trabajo que no se logra visibilizar del todo. Yo, el hecho de haber trabajado cuidando a un enfermo me dio la oportunidad de comprender cosas que desde otro punto de vista
desde otro tipo de vivencias no hubiera sido capaz de comprender. Y eso a mí me parece muy positivo porque ahora es lo que yo puedo contárselos a ustedes. Y me gustaría además que aquellas personas que vean este video y conozcan a alguien que trabaja en esto, o ustedes mismos si están en una situación de cuidar de otro, lo que implica para ustedes, lo que ha significado para ustedes, porque una cosa que de lo que muy poco se habla, probablemente, y de lo que el libro habla mucho, y justamente por eso es que lo recomiendo, es una, es una ironía. Yo no digo que en todos los casos, pero en la mayoría de los casos, las personas que se dedican, o me incluyo, que nos dedicamos a cuidar de otros, son personas que tienen un concepto personal ah, muy disminuido. Cuidar de otro está visto como un acto altruista, pero cuidar de uno mismo está considerado como un acto muy egoísta. Y creo, dada mi experiencia personal ahora, que es un concepto profundamente erróneo. Hay muchas personas que cuidan de otros por muchos motivos, pero uno de los motivos es porque han vivido un trauma. Y justamente porque han vivido un trauma es que son capaces de empatizar con el dolor del otro. Eh, Que cuidar de otro es un honor, pero es importante aprender a cuidar de uno primero. Y muchas veces pasa que porque tenemos un concepto equivocado del cuidado y de que cuidar a otro es muy humano, no así cuidar de sí mismo. Y debería siempre, siempre comenzar por uno. Porque muchos de los problemas que provoca el cuidar de otro, aparte que es el descuido personal, es la incapacidad de saber pedir ayuda. Porque por algún motivo desconocido, porque además la realidad de todos no es igual, insisto en eso. Pero por ejemplo, yo, para poder aterrizar lo que quiero decir y para que se pueda entender lo que quiero explicar, el caso de una persona que padece Alzheimer y que por ese motivo un familiar tiene que hacerse cargo de esta persona, sea mamá, sea papá, sea un abuelito, y el cuidado le toque a un hijo o al marido o a la esposa o al nieto, a quien sea, es un trabajo profundamente solitario, porque muchos de los demás familiares descansan en esta persona, que dice, no, pero si ahí está, no, pero si él lo cuida. A cuidar realmente enfermos de demencia son personas que tienen como consecuencia a mediano y largo plazo, por ejemplo, problemas con la depresión, problemas de, no sé si es un problema de autoestima como tal, pero sí obviamente el descuido provoca mucho desgaste. No es un desgaste físico, es un desgaste mental, es un desgaste emocional. Y en contextos hospitalarios también sucede. Sucede que los equipos se desgastan. Y más aún considerando que lamentablemente hay un sistema que les drena la energía. Uno como usuario va a un consultorio, va a la posta, va al hospital y sabe que tiene que
esperar que el médico lo atienda, a veces muchas horas, eh, a veces el profesional no lo atiende de la mejor manera, porque hay un desgaste. No es que yo esté justificando el que lo trate a usted mal, porque no, no tiene ninguna justificación, pero hay que comprender lo que es vivir en una situación así, en un contexto así. Eh, ¿Y por qué considero yo que este tema es importante? Porque, de nuevo, creo que es importante visibilizar lo que parece obvio o lo que está muy invisible hoy en día. Que hay muchas cosas que se dan por sentadas hoy día y que son muy invisibles, porque además estamos muy distraídos. Si a usted que me está mirando le ha tocado o le está tocando en este momento cuidar de una persona enferma o de un familiar o, o usted trabaja en el área de la salud, ya sea como enfermero, como lo que sea, la pregunta es, ¿usted tiene hábitos de autocuidado? Porque el autocuidado es profundamente necesario e importante. Trabaje o no en el área, el autocuidado siempre es importante, independiente del área en la que uno trabaje, pero particularmente cuando nos toca trabajar en áreas en donde tenemos que cuidar de otros, esto se hace muchísimo más relevante. Existe porque muchas veces lo que sucede, y el libro lo dice, es que aquellas personas que se dedican a cuidar son personas que se dejan mucho de lado. Entonces, no comen bien, no duermen bien, no existe no existe un hábito de autocuidado. Y esto es muy importante. Y además, dependiendo de las circunstancias, pero hay ocasiones además en las que, dada la enfermedad de la persona a la que uno tiene que cuidar, eh, también se hace muy problemático el tener una vida propia o el organizar actividades que estén fuera como una manera también de autocuidado, porque ¿con quién dejo a la persona que está a mi cargo? ¿Quién se hace responsable sino yo de esta persona enferma? Entonces también con esto lo que yo quiero es que podamos concientizar acerca de la importancia de cuidarnos a nosotros, de que hay situaciones o circunstancias que uno nunca desearía y suceden lamentablemente, como por ejemplo, no sé, una persona que sufre un atropello y debido a eso termina en silla de ruedas, por ejemplo. Son cosas que son a veces inesperadas y entiendo que uno nunca va a querer algo así, pero en la medida de lo posible cuidémonos, porque es muy duro para otra persona, por mucho que a uno lo quieran, por mucho que esa persona se sienta feliz y honrado de hacer el trabajo de cuidar de otro, aún así es muy desgastante y también provoca traumas. Porque, bueno, lo di en el texto que leí, al principio lo dice, el trauma puede ir de algo muy mínimo a algo letal. Eh, y el problema justamente es que nuestro cerebro está creado para ir almacenando memorias. Y las memorias que nosotros almacenamos están muy relacionadas con las emociones que nosotros vivimos y experimentamos. Em, por supuesto, la vida es compleja, tiene sus grados de complejidad, pero la vida es, dentro de todo lo complicado, lo doloroso, lo difícil que puede ser,
Siempre, 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 siempre vivir vale la pena. Yo, desde mi propia experiencia, quiero hacer una invitación para que nos pongamos en acción. El voluntariado es una excelente manera de apoyar. Y que le puse, además, viaje al centro del humano, tiene un propósito. Y el propósito es que reconozcamos lo que significa ser humano y lo que nos hace humanos. Y el cuidar de otro es un acto muy humano y es casi que instintivo en muchas personas, si no en todas. Sucede además que hoy día estamos viviendo en un contexto en el que estamos aterrorizados. Nos bombardean con información de todos lados diciendo que no podemos confiar en nada ni en nadie porque las noticias negativas nos desbordan por todos lados. Y cuando nosotros perdemos la esperanza, hemos perdido la batalla, o casi que hemos perdido la guerra. Este viaje tiene de muchas cosas, porque de nuevo, ser humano es complejo, pero también es hermoso. Y vivir la experiencia de vivir, valga la redundancia, es increíble, por muy doloroso que sea. Pero de ese tema voy a hablar otro día. No sé si lo que dije les ha hecho sentido o no. Espero que sí. Si tienen preguntas, si tienen comentarios, si tienen anécdotas, por favor, escríbanlas. Yo feliz de leerlos a todos. Así que no sé qué más decir por el momento. Me voy a despedir. Les agradezco su tiempo y el espacio que me han brindado para estar aquí, para escuchar lo que tengo que decir. Y, y nos vemos en otro próximo capítulo. Que estén muy bien.